Ahí vamos a leer algunos versículos. Gracias a Dios que un día más podemos reunirnos para adorar su nombre y escuchar su palabra. El libro de Proverbios, capítulo 6, los versículos finales del número 32 en adelante nos dicen: el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Amén. Solamente eso leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído en esta ocasión en el libro de Proverbios, que como el mismo título lo dice, reúne una colección de proverbios, lo que nosotros en nuestro lenguaje podríamos llamar refranes o dichos, pero que tenían como propósito el transmitir una enseñanza que daba sabiduría a la persona que lo escuchaba, lo asimilaba y lo ponía en práctica. Uno de los temas que se repite con bastante frecuencia es el tema de la inmoralidad, pero más específicamente hablando del tema del adulterio. Y los versículos que hoy hemos leído corresponden a un segmento un poco extenso que comienza desde el versículo 20, donde se desarrolla el tema del adulterio, aquí entendido como el irrespeto que un hombre hace de una mujer que está casada. Nosotros hemos leído los versículos finales, que es donde vamos a tener la reflexión en esta ocasión. El adulterio no solamente es señalado en la palabra de Dios como una falta hacia el prójimo por el hecho de que se está irrespetando, como lo dije hace un momento, a una mujer que está casada, pero el irrespeto no solo es a esa mujer, sino también para el hombre con quien ella está casada. Eso es lo que hoy nosotros entendemos como una falta que está dentro del adulterio. Es una falta de respeto al hogar en sí, al matrimonio, tanto al hombre como a la mujer. Pero en la época cuando esto fue escrito, habían otros agravantes adicionales. Uno de ellos es que no solo era un irrespeto a una pareja, sino a los bienes que la pareja tenía, porque la herencia en esa época iba de padres a hijos y se daba en una línea que era del lado del padre, por eso se le llama patrilineal, lo cual significa que el padre le heredaba al hijo, el hijo al nieto y así sucesivamente, pero siempre en la línea masculina. Las hijas no heredaban. Ellas podían heredar solo en un caso excepcional que estaba regulado por la ley de Moisés,
Y era cuando un hombre no había podido engendrar un varón, sino que solo niñas tenía y moría. En este caso, para que la propiedad no se perdiera de la familia y para que no pasara a ser parte de la propiedad del hombre con quien cualquiera de estas hijas se casara, la ley de Moisés aceptaba que en estos casos la herencia sí pudiera ser matrilineal, es decir, del lado de la madre, pero solo por una generación. Entonces, la normalidad, diríamos, era que el padre heredaba al hijo, el hijo al nieto, y así siempre en la línea masculina. Pero aquí viene el problema. Y por eso es que se consideraba tan importante la fidelidad dentro del matrimonio. Porque si un hombre se casaba con una mujer, él sabía que los hijos que nacieran de esta mujer eran de él. Pero ¿qué ocurría en el caso de un adulterio? El niño que podría nacer, ya no había seguridad si era hijo del esposo de la mujer o del hombre con quien se había cometido el adulterio. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de Urías, que estaba casado con Betsabé. Entonces, David, el rey, se acostó con ella, cometió adulterio con Betsabé y ella quedó embarazada. Al quedar embarazada, David hizo todo lo posible por simular que el niño que iba a nacer era hijo de Urías, cuando realmente era hijo de él. Las cosas no le salieron bien a David, no pudo ocultarlo, usted sabe la historia. Pero suponiendo de que le hubieran salido bien y que Urías no hubiera sabido que su esposa había cometido adulterio con el rey y que el hijo que había nacido era de David, entonces, ¿qué hubiera pasado? Que Urías todo el tiempo hubiera pensado que este niño que nacería era hijo de él y de nadie más. Y entonces, ¿qué iba a ocurrir en el momento cuando los hijos de Urías tuvieran que heredar? Que iba a heredar a alguien que no era de su familia, sino que realmente era descendiente de David. Entonces, la propiedad resultaba ahí afectada, porque supongamos que esto es hipotético, ¿verdad? Porque la Biblia no dice nada, pero supongamos que Urías tenía un hijo con Betsabé. No sabemos si así era, pero supongamos. Entonces, este hijo auténtico de Urías y su esposa Betsabé era quien merecía la herencia. Pero si por causa del adulterio de David ella hubiera tenido otro hijo y David hubiera podido engañar a Urías haciéndole creer que el niño era de él cuando realmente era de David, entonces eran dos hijos. Pero entonces, ¿qué significaba? Que parte de la herencia le iba a quedar a un hijo auténtico de Urías y la otra parte le iba a quedar a un hijo que realmente no era de él, era de David. Entonces era como robarle. Por eso es que el adulterio, repito, en esta época adquiría ese otro agravante. Y por eso es que la ley de Moisés condenaba severamente el adulterio. Habían algunas faltas o pecados para los cuales la ley de Moisés establecía la pena de muerte. No eran muchos, eran pocos, como 4 o 5 causales de pena de muerte. Pero el adulterio era una de ellas, precisamente porque era una ofensa al prójimo, una ofensa al matrimonio, una ofensa a la propiedad. Es decir, en todas las áreas se ofendía. Y por eso es que cuando un adulterio era descubierto, el adúltero tenía que ser muerto. Había pena de muerte para el adúltero.
En la actualidad, obviamente, no hay pena de muerte para el adulterio, al menos pues no en nuestros países. En nuestro país no hay pena de muerte por ninguna causal. Está abolida la pena de muerte. Y mucho menos pues habrá por el adulterio. Pero las enseñanzas que estos proverbios que hemos leído tienen, siguen teniendo validez. Porque el adulterio sigue siendo una ofensa hacia el prójimo, hacia el matrimonio. Es una burla, es un engaño. Y por eso es que este versículo 32 comienza diciendo que el que comete adulterio es falto de entendimiento. Así lo traduce la Reina Valera. Lo que dice en el original es: el que comete adulterio no tiene corazón. Pero eso hay que entenderlo bien, porque lo que ocurre es que en la época cuando el proverbio fue hecho, las personas pensaban que el ser humano pensaba con el corazón. Es decir, que las funciones del razonamiento, el aprendizaje, el yo, estaba en el corazón. Cosa que nosotros lo atribuimos al cerebro, ¿verdad? Entonces, cuando dice el que comete adulterio no tiene corazón, a lo que se refería es que era una persona que no pensaba, que no razonaba, que actuaba únicamente por instintos y no se ponía a pesar las consecuencias a las que su acto podría conducirle. Dicho en la manera que hablamos en la actualidad, sería: el que comete adulterio no tiene cabeza o no tiene cerebro. Porque para nosotros el razonamiento está en el cerebro o en la cabeza, ¿verdad? Ya no en el corazón como se creía en la antigüedad. Entonces lo que está diciendo es que el adúltero no tiene cabeza. ¿Por qué razón? Porque el que cometía adulterio estaba exponiendo y se expone, como lo vamos a ver en los versículos que siguen, a situaciones muy peligrosas. A pesar, como le decía, que hoy ya no hay una ley que establezca pena de muerte para el adulterio, ¿no? Pero en la época sí lo había, y aún así había personas que cometían adulterio. Desde ahí, hermano, uno ya puede comenzar a reflexionar y a decir: bueno, vale la pena que un hombre tenga una aventura con una mujer, porque el adulterio fundamentalmente es una aventura, ¿verdad? No es que estén pensando seriamente en establecer una relación formal. Entonces valía la pena una aventura, sabiendo que con eso se estaba arriesgando la vida, que la persona podía resultar legalmente condenada a muerte. Entonces valía la pena la vida por una aventura. Desde ahí, ¿verdad?, la cabeza le dice a uno: pues no. David, dice la escritura, que vio que Betsabé era una mujer hermosa, y como la vio hermosa, le resultó atractiva, la deseó sexualmente, la mandó a llamar y tuvo relaciones con ella. Él sabía que Betsabé estaba casada, porque Urías no era cualquier paisano que andaba por ahí desconocido. Urías era uno de los 30 de David, que era como los soldados más valientes, más audaces y más cercanos a David. Solo eran 30, uno de ellos era Urías. Entonces David tenía plena conciencia de lo que estaba haciendo, y él sabía que eso lo exponía a pena de muerte.
Pero él no pensó en las consecuencias, sino que solo vio el cuerpo hermoso de Betsabé. Eso fue todo. Claro, el pecado de David salió a luz. Y se recuerda, Dios envía al profeta Natán para que le señale a David y descubre el pecado que ha cometido. Y Natán lo hace, pero lo hace en forma de una historia que le presenta a un hombre rico que tenía muchas ovejas y que recibe a un amigo de visita. Y para prepararle la cena, en lugar de agarrar una de las cientos de ovejas que él tenía para prepararle la cena a su visita, lo que hace es que va a la casa del hombre pobre, le quita la única ovejita que tenía, la mata para dársela de comer a su amigo. De cuando David oyó eso, se indignó, se enojó muchísimo, y él dictó la sentencia. Y la sentencia fue: este hombre tendrá que pagar 4 veces lo que robó, 4 veces la ovejita que le quitó. Entonces fue cuando Natán le dijo: tú eres ese hombre, porque le quitaste la única esposa que Urías tenía para ti. Pero ya David había dado la sentencia y él había dicho que iba a pagar 4 tantos. Por eso es que a partir de ese momento David perdió 4 de sus hijos. El primero es ese del cual Betsabé estaba embarazada, que usted sabe que murió a los días de haber nacido. Luego Absalón, luego Adonías. Y hay un hijo más de David. Pero el hecho es que son 4 los que él mismo se puso la soga al cuello, como decimos. Él no pensó las consecuencias, solo vio el cuerpo hermoso. Así es el adúltero. El adúltero solamente ve a la mujer, la comienza a codiciar, se llena de pasión y no se da cuenta de las consecuencias que puedan venir. Entonces actúa como quien no tiene cabeza. El que comete adulterio no tiene cabeza. Y luego dice ese mismo versículo: corrompe su alma el que tal hace. El que comete adulterio se corrompe, y se corrompe totalmente. ¿Por qué razón? Porque el que anda en una relación de adulterio es una persona que ya perdió la dimensión del respeto de las cosas. Es alguien que se corrompe él mismo, corrompe el respeto, corrompe las buenas costumbres, corrompe la pureza del matrimonio, corrompe un hogar, destruye un hogar, se corrompe él, corrompe a su familia, a sus hijos, a sus hijas. Puede caer en vergüenza, incluso laboralmente, si es que hay alguna relación de las personas implicadas con el sitio de trabajo, ¿verdad? Esta persona pierde todo prejuicio, todo valor, toda norma la ha perdido. Entonces corrompe su ser, dice la escritura, todo su ser lo corrompe. Corrompe su tiempo, porque ahora tiene que agarrar tiempo de por aquí y por allá para poder verse con la amante. Llega más tarde a casa o no llega. Corrompe su dinero porque tiene que invertir para poder tener contenta al amante. Corrompe sus hábitos, corrompe sus amistades. Es decir, en todas las áreas la persona no se da cuenta, porque esto es algo que avanza lentamente. Y la persona al principio finge que todo está bien, que no hay ningún problema, y él dice: lo tengo bien guardado. Pero como el adulterio es algo progresivo, eso de que lo tengo bien guardado es algo que no va a durar mucho tiempo. En la medida que la persona se va corrompiendo, todas las áreas de su vida van a terminar mal. En el versículo 33 continúa diciendo: heridas y vergüenza hallará.
y su afrenta nunca será borrada. Esa, diríamos, hermanos, es como la consecuencia mínima que el adulterio traerá: heridas y vergüenza. Porque ¿qué va a pasar cuando el hombre ofendido, es decir, el que es esposo de esa mujer, se entere de lo que está ocurriendo? Este hombre se va a llenar de ira, se va a enojar, y lo que va a hacer es buscar a ese que se atrevió a meterse con su mujer. Y por eso le digo, lo mínimo, aquí estamos hablando de lo mínimo que va a obtener es heridas. Ese es lo mínimo. Pero luego dice que también vergüenza, porque cuando las cosas salen a luz, entonces es cuando la persona no le queda otra opción más que la vergüenza. Vergüenza delante de su propia esposa, si la tiene, delante de sus hijos, de su familia. Si es miembro de una iglesia, vergüenza delante de la congregación, vergüenza delante de Dios. Heridas y vergüenzas que vienen en todos los aspectos. Hay personas que han perdido empleos porque hay lugares de trabajo donde existe esa norma, que no puede haber, por ejemplo, una pareja trabajando en el mismo lugar. Y por ejemplo, si son dos jóvenes, yo he conocido hermanos que así ha sido, ¿verdad? En el trabajo se conocieron, pero era un trabajo de esos que tienen esa norma. Entonces, hermanos en Cristo, ¿verdad? Ahí se conocieron, de la misma iglesia, se enamoraron y decidieron casarse. Cuando deciden casarse o hacerse novios, en algunos casos, uno de los dos tiene que renunciar, porque esas son las normas del empleo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando un adulterio es descubierto en un centro de trabajo? Es lo mismo. A veces lo que los jefes hacen es que despiden a los dos, ¿verdad? Y ahí es donde dice heridas y vergüenza para el que comete adulterio. Y si no despide a alguno, ¿verdad? No sé qué haría usted si usted fuera el jefe. ¿A quién despediría? ¿A esta mujer que es casada y aún así se relacionó con este otro compañero de trabajo, siendo ella casada? ¿O despediría a este que no respetó el matrimonio de ella? Bueno, ahí cada quien, ¿verdad? Pero lo que es real es que por causa del adulterio vendrá vergüenza. Y luego dice, su afrenta nunca será borrada. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que un adulterio sea borrado? ¿Cuánto tiempo debe pasar? ¿Un año? A los 2 años ya se olvidó el asunto. A los 3 años, a los 10 años, a los 15 años, a los 20 años. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que una ofensa así sea borrada? Ahí dice nunca será borrada. Eso es lo que el ser humano no se pone a pensar. Por eso bien dice, el que comete adulterio no tiene cabeza, no tiene cerebro. No se pone a pensar en las consecuencias, en las repercusiones que eso va a traer. Porque son elementos, hermanos, que nunca se van a borrar. Conocía a una hermana de aquí de la iglesia y ella me contó que era una familia. Ellas eran unas niñas, creo que eran 3 niñas. Una de ellas era la hermana de la cual estoy hablando. Y desde que ella tiene uso de razón, yo creo que ella era la mayor, si mal no recuerdo. Pero desde que ella tiene uso de razón, lo que su mamá le había dicho era que su papá había muerto. Entonces cuando ellas, las niñas, preguntaban, ¿y nosotros por qué no tenemos papá? Les decía ella, es que su papá murió. Y ellas crecieron, fueron adolescentes
Y a cualquiera que les preguntara, ¿y tu papá? No, si él murió cuando yo nací, ya estaba muerto. Llegaron a ser adultas, se casaron, y ella, estando ya casada con hijos, en una ocasión fue a visitar a su mamá. Y ella estuvo platicando, como que estuvo varios días en la casa de su mamá. Y un día llamaron a la puerta. Entonces ella fue y abrió. Y cuando abrió, era un señor ya algo envejecido que estaba en la puerta. Y le dijo, ¿y usted quién es, verdad? Y él le dijo, yo soy tu papá. No, le dijo ella, yo no tengo papá. Yo soy tu papá. No, mi papá murió hace muchos años. Y cuando ella le dijo eso, mi papá murió hace muchos años, él se puso a llorar. Entonces, a ella le pareció extraño, ¿verdad? ¿Y por qué este hombre está llorando? Entonces fue y llamó a su mamá y le dijo, mire, ahí hay un hombre que se puso a llorar porque yo le dije que nuestro papá está muerto. Entonces salió la mamá de ella y efectivamente era él. Y lo volvió a echar, le dijo que se fuera, que él no tenía nada que ver ahí. Hasta entonces, cuando ella ya era adulta y sus hermanas también, le dijo la verdad, es que él fue infiel, cometió adulterio. Y lo que le había dicho a las niñas es, él murió porque para ella él estaba muerto desde el momento que cometió su infidelidad. Allí habían pasado, hermanos, estoy calculando que ella tenía como unos 29, 30 años cuando ella me contó eso. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se borre? Ahí habían pasado, redondeemos, 30 años y estaba viva la ofensa. Cualquiera diría, no, sí, a mi mujercita tan buena gente que rápido le va a pasar. No lo creas. Bueno, le voy a terminar la historia. Ella nunca más lo volvió a ver. Hasta que años ya después, y aquí le estoy hablando recientemente, le mandaron a decir que él estaba agonizando, que estaba muriendo. Y ella solo lo había visto esa única vez. Entonces fue donde estaba su papá en el lecho de muerte. Y él le dijo, hija, yo me voy a morir y te mandé a llamar porque quiero pedirte perdón por haber cometido adulterio y por haber fallado y por no haber estado con ustedes. Y el día siguiente murió el señor. Entonces, ¿cuánto tiempo dura la afrenta? Toda la vida le duró a él. Por eso dice, su afrenta nunca será borrada. Versículo 34, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Así es, verdad. El hombre que sabe que se metieron con su mujer se va a llenar de furor. Y dice, cuando se dé la oportunidad de vengarse, nada va a apagar ese enojo. No perdonará, dice. No perdonará en el día de la venganza. Usted sabe que aquí en nuestro país la mayor parte de homicidios son provocados por las pandillas. Ese es un hecho. Pero después, en segundo lugar, lo que sigue es lo que se llaman los crímenes pasionales, que son estos. Por eso se llaman pasionales, porque es que la mujer se le fue a este, entonces viene y la mata a él y mata al otro. Bueno, algunos matan hasta los hijos que tuvieron, ¿verdad? Esos son los crímenes pasionales, que se dan mucho, se dan a menudo. Por eso es que el que comete adulterio no tiene cabeza, porque no se pone a pensar, hermano, ¿qué vale la vida de una persona hoy en nuestro país? La persona no necesariamente tiene que ser un criminal, sino que puede contratar a alguien. Usted sabe que por $100 cualquiera mata a quien sea, ¿verdad? Y le dice, mira, búscame a este tipo, vive en tal lugar, pasa por esta calle, aquí hay $100, vos dale
Y cuando ya las has hecho, aquí te tengo otros 100. Ese día, hermano, va a terminar. Y entonces habrá valido la pena el adulterio. O hay hombres que cuando son ofendidos de esta manera, compran su arma y nunca la sueltan. Y el día que encuentren a este otro tipo, ahí dice, no lo va a perdonar en el día de la venganza. Dice el versículo final, el 35, no aceptarán ningún rescate. Porque recuerde que dijimos que en la época el adulterio era también un atentado contra la propiedad. Aunque el tipo dijera, mire, es que le voy a devolver todo lo que yo le usurpé, todo aquello que fue malversado, yo se lo voy a devolver 3 veces, 4 veces. Dice el proverbio, no va a aceptar el rescate. No querrá perdonar aunque multiplique los dones. Aunque tú le digas, mira, te voy a dar 10 veces más lo que tenías, te voy a regalar un carro, te voy a regalar una casa, te voy a regalar un viaje por Japón, pero hombre, perdóneme. No querrá perdonar, dice. Te va a agarrar el carro, te va a agarrar la casa, pero luego te va a dar tu par de tiros también. No perdonan. Heridas y vergüenzas para el que comete adulterio. Entonces, frente a una situación de este tipo, otra vez, ¿verdad? Uno debe preguntarse, entonces, ¿vale la pena? ¿Vale la pena una aventura para que luego lo vayas a perder todo? Y como he dicho, hay gente que se llena de tal ira y tal deseo de venganza que no solo le va a dar al pícaro, ¿verdad? Le va a dar a él, le va a dar a sus hijos, a sus hijas, a su mamá, a la abuelita. O sea, hay gente cruel, ¿verdad? Y entonces, ¿habrá valido la pena? Por eso es que Proverbios a cada momento está repitiendo, líbrate de la mujer extraña o de la mujer ajena, dicen otras traducciones. Significa aquella mujer que no te pertenece, le pertenece a otro, es extraña, es ajena, es de otro. Y lo que recomienda es, gózate con la mujer de tu juventud, con la mujer que tienes, con ella, sé feliz, a ella ámala, a ella cuídala, sé fiel a ella, ahí no vas a tener problemas. Pero si te andas metiendo en el nido de otro hombre, vas a salir perforado. Por eso es que no tiene cabeza el que comete adulterio. Que Dios nos ayude, hermanos, para que nos libre y podamos ser sabios con esta sabiduría que los proverbios nos dan. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración, yo quiero invitar, si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no recibe al Señor Jesús como su Salvador, pero usted quiere recibirle ahora. Quiero invitarle, si usted quiere reconocer a Jesús como el Señor de su vida, para que allí en el lugar donde se encuentra se ponga en pie y con gusto nosotros oraremos por usted. Cualquier amigo o amiga que necesita recibir hoy al Hijo de Dios, póngase en pie en el lugar donde está y con mucho gusto oraremos por usted. Si se encuentra en la parte de arriba también, ahí en el lugar donde está puede ponerse en pie y vamos a orar con gusto por usted. ¿Hay alguna persona? O si hay algún hermano que necesita reconciliarse, también hoy es el momento, la oportunidad para hacerlo. Muy bien, aquí hay una persona que se pone en pie, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Oremos entonces, hermanos, al Señor. Padre, gracias te damos por esta persona que se pone en pie con el deseo de recibir a tu Hijo Jesús, en el cual sabemos que tenemos perdón, tenemos vida,
tenemos reconciliación. Que tu gracia, Señor, le cubra y haga de él un hombre nuevo. Lo mismo te pedimos por aquellos que a través de televisión, radio o redes hoy están abriendo su corazón para creer a tu palabra. Redímeles, Padre amado, y quédate con cada uno de tus hijos. Ayúdanos a todos para que seamos sabios, entendidos de tu voluntad, y no solamente para guardarnos del adulterio, sino de toda falta que mancha y compromete nuestra integridad. Ayúdanos, Señor, para que podamos siempre salir adelante con tu gracia y con tu favor. Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos. Amén.